Feliz día, mi nombre es María Jordás, cursante de la materia Procesos de Fabricación, y en esta oportunidad tengo el agrado de hablarles un poco de los fundamentos de la fundición de metales. No cuento en este video con un material de apoyo que sea visible como para mostrar mis diapositivas. Sin embargo, estas diapositivas ya fueron enviadas a mi profesor para evaluarlas, y yo en esta oportunidad pues las tengo acá en este teléfono inteligente para poder guiarme acerca de los lineamientos que vamos a estar conversando durante este video. Arranquemos y hablemos un poco del panorama de la tecnología de fundición. Pues hablemos de la fundición. La fundición es un proceso donde se derrite un metal y este fluye por la fuerza de gravedad o por cualquier otra fuerza hacia un molde donde aquí se solidifica y luego se desmolda para ver cómo queda la forma de la pieza, la cual debe tener la forma de la cavidad. Algunas de las ventajas que tiene la fundición son las siguientes. Se utiliza para formar piezas complejas, piezas grandes. Se puede producir de manera piezas de forma neta, y también esta es muy útil para esos procesos de piezas muy grandes. Al mismo tiempo se puede emplear en cualquier metal que se pueda llevar a su estado líquido. Hablemos del proceso de fundición. Primeramente, antes de tocar estas tres etapas que conlleva la fundición, es importante que se conozca cada uno de los procedimientos que éste lleva. Aunque son solamente tres etapas, es importantísimo conocer cada uno de los procedimientos, cuáles son los lineamientos que se debe llevar en cada una de ellas y tener en claro los procedimientos de seguridad que se deben tener allí. Muy bien, comencemos con la primera etapa del proceso de fundición, pues esta consiste en derretir el metal, llevarlo a una temperatura un poco más elevada de su punto de fundición o de su punto de fusión. Luego aquí pasamos al vertirlo. Lo vertimos dentro de la cavidad del molde. Esta es necesaria y hacerla muy cuidadosamente porque esta conlleva una temperatura ideal para que el vertido sea totalmente satisfactorio y excelente. Luego que se ha vertido el líquido del metal, pues esta pasa a solidificarse. Esta pasa a ponerse sólido y luego se puede sacar del molde y ver cómo queda la forma de nuestra pieza. ¿Sí? Ahora a continuación vamos a hablar un poco y vamos a ir desarrollando cada uno de estos procedimientos, de estas etapas del proceso de la fundición, en donde vamos a ver y vamos a conocer esas características y esas cosas que afectan estos procesos de fundición. Hablemos de los moldes para una fundición en arena. En estos moldes la cavidad se forma por medio de un modelo. Cuando se tiene ese modelo, pues ese modelo de la cavidad del molde pues puede hacerse en un material de madera, de metal, de plástico o cualquier otro que sea totalmente ¿cómo que se dice? Agradable para este tipo de fundiciones en arena. Y también esta tiene la forma de la pieza por fundir, ¿sí? Este molde. Muy bien, pasemos ahora a lo que es el calentamiento y el vertido. El calentamiento y el vertido son cosas muy importantes porque forman parte de lo que son nuestras primeras dos etapas del proceso de fundición, ¿sí? Para llevar el proceso de fundición o de calentamiento, pues la temperatura debe estar un poco más elevada de ese punto de fusión. ¿Para qué? Para cuando vayamos a hacer el proceso de vertido, ¿sí? Este es para que luego se pueda solidificar. Hablemos acerca o adentrémonos un poquito más acerca del calentamiento del metal. Voy a agarrar acá mi diapositiva para poderles contar un poco acerca de esto. Pues para calentar el metal a una temperatura de fusión suficiente, recuerden que hay un punto de fusión, ¿verdad?, donde se derrite este metal, que llega a un punto donde ya no es
sólido, sino que se pone en líquido, ¿verdad? Para esto se utilizan hornos de varias clases. Pues para el calentamiento del metal se va a necesitar lo siguiente, se los leo. La energía calorífica que se requiere es la suma de, número 1, el calor para elevar la temperatura al punto de fusión. Se necesita un calor específico para poder alcanzar ese punto. Número 2, el calor de fusión para convertirlo de sólido a líquido. Y número 3, el calor para poner el metal fundido a la temperatura deseada para poderlo verter, ¿sí? Para poderlo dejar fluir hacia la cavidad del molde. Hay una ecuación acá que se puede ver aquí, la cual es totalmente útil, ¿verdad? Para poder sacar los cálculos o esta energía calorífica que se necesita. Muy bien, hablemos del vertido del metal fundido. Una vez que ya se llegó a ese punto de fusión, venimos al proceso o a la etapa número 2 del proceso, que es el vertido. Hay diferentes factores que pueden afectar ¿sí? Aquí se los voy a nombrar, pues tenemos la temperatura de vertido, tenemos la turbulencia y tenemos la velocidad del vertido. La temperatura del vertido es sumamente importante, nos dice que esta debe estar a un punto más elevado que el punto de fusión. O sea, no debe llegar al punto de ebullición, sino que debe estar como en el medio del punto de fusión y el punto de ebullición, teniendo un punto de calor totalmente adecuado para el vertido. Ahora bien, la velocidad del vertido también es muy importante. Aquí se debe tener sumamente sumo cuidado para el vertido. ¿Por qué? Porque de esta velocidad de vertido también viene lo que es la turbulencia. ¿Qué es la turbulencia? Pues las turbulencias son variaciones erráticas entre la magnitud de la velocidad y la velocidad del vertido. La magnitud también que se puede tener acerca del líquido, de la temperatura, todo esto puede afectar para que el vertido sea exitoso. Ahora bien, vemos un poco acerca de lo que es la fluidez. La fluidez es un término totalmente importante y que se ve en todo lo que tiene que ver con fluidos. Sí, y aquí podemos ver que este término se puede ver muy afectado por los siguientes factores. Número 1, la temperatura de vertido respecto al punto de fusión, que ya es lo que hemos hablado. La composición del metal, muy importante saber cuáles son las propiedades del metal en el que estamos trabajando, ver si este es un metal puro, si es una aleación, y más adelante hablaremos un poco de eso. La viscosidad del metal del líquido. La viscosidad es un tema que tiene que ver con todo lo que está relacionado al estado líquido. Es un término muy importante que puede afectar mucho lo que es la fluidez. Y número 4, la transferencia de calor al ambiente. Pues ahora hablemos de la tercera etapa, ya finalizando el proceso de fundición, la cual es la solidificación de los metales, ¿sí? Pues la solidificación involucra la transformación del metal derretido a sólido. Nuevamente volvemos a ver el estado sólido dentro del proceso de la fundición. Se empieza con un estado sólido que luego pasa a un estado líquido y que luego debe volver a solidificarse. Muy bien, el proceso de solidificación difiere en que si el metal es puro o si es una aleación. ¿Por qué difieren en estas dos cosas? Ya les explico. Porque si es un metal puro, ¿qué sucede? Se va a solidificar a una temperatura constante. En cambio, si es una aleación, va a haber una variación de temperatura para que pueda llegar a ese punto de sólido, para que se pueda solidificar. Entonces, cada vez que uno va a trabajar con un proceso de fundición, se debe tener en cuenta y se tiene que tener muy claro con qué tipo de metal tú estás trabajando. Si es un metal puro, porque ya en la tercera etapa tú vas a estar
lo vas a solidificar con una temperatura constante, mientras que si estás trabajando con una aleación va a estar en una temperatura que va a variar. Ahora bien, en esta tercera etapa, ya es la etapa de la solidificación, se ve un término que se llama contracción, que tiene lugar durante el enfriamiento y la solidificación de nuestro metal o de nuestro líquido del metal. Y ocurre en 3 etapas, lo voy a agarrar para leerlo, ¿sí? Y se los voy a ir explicando. La contracción líquida durante el enfriamiento. Esta es la primera etapa. La contracción líquida durante el enfriamiento antes de la solidificación. ¿Qué sucede aquí? Una vez vertido nuestro líquido de metal, está en su molde. ¿Y qué sucede? Aquí sufre una baja de nivel. ¿Sí? Ejemplo, voy a agarrar esto, ¿verdad? Digamos que nuestro nivel está aquí y entonces al sufrir una contracción, baja de nivel. Ahora tenemos la contracción por solidificación. Por solidificación, sufre 2 cosas. Sufre nuevamente una baja de nivel y también se queda restringida la alimentación hacia la parte superior céntrica de nuestro vertido, o aquí sería como de nuestro molde, de nuestra cavidad. Y número 3, la contracción térmica del fundido solidificado durante el enfriamiento a temperatura ambiente. ¿Qué sucede aquí? Aquí también hay una baja de nivel y una reducción en el diámetro. Ahora hay otro término que se llama solidificación direccional, que es aquella que se logra aplicando la regla de Borinov en el diseño del fundido en sí y su orientación dentro del molde, y el diseño del sistema de la mazarota que lo alimenta. Ok, bueno, aplicando esta regla, pues vamos a saber, o sea, la orientación que hay dentro del molde, el diseño, vamos a conocer un poquito más el diseño en sí y el diseño de la mazarota. Ahora bien, ¿qué es una mazarota? Una mazarota es un almacenamiento que sirve como fuente, ¿verdad?, del metal líquido para que el fundido compense la contracción durante la solidificación. Recordemos lo que le dije acerca de la contracción de solidificación. Esta aquí queda restringida el área del centro de la fundición, ¿verdad? No hay entrada, no hay líquido que lo alimente. Entonces esta mazarota sirve como una fuente de ese líquido, el cual, como nos decía la teoría, compensa esto durante esa contracción por la solidificación. Ahora bien, terminamos nuestra exposición o nuestro pequeño video con una reflexión que dice así: lo único imposible es aquello que no intentas. Lo único imposible es aquello que no intentas. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mucho esta exposición y que hayan aprendido. Muchas gracias.